Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende en qué parte del mundo se encuentren. Dios me les bendiga grandemente. Esto es Controversias Cristianas. Es un placer y un honor tenerlos hoy del otro lado de los dispositivos. El tema de hoy se llama Dios no me escucha. Con nosotros nuestro invitado, el hermano pastor Olvin Rodríguez. Amén. Buenas tardes a todos los que nos escuchan, Dios les bendiga. Como dijo nuestro hermano Leo, buenas noches, buenos días, según el país donde te encuentres. Es para mí un privilegio, un honor estar acá y tocar este tema muy interesante, hermano Leo, en el cual pues vamos a indagar en esta preciosa hora de la tarde. Para mí es un honor y es un privilegio estar aquí representando, ¿verdad?, de que Dios es un Dios poderoso, es un Dios grande y hoy vamos a estar hablando de eso. Y para ello quiero que leamos una porción de la palabra del Señor y está en el libro de Primera de Juan. Antes de todo, mi nombre es Olvin Joel Rodríguez. Vivimos ahí en la comunidad de Telica Centro, estamos pastoreando ahí por la gracia y la misericordia de Dios en el ministerio Casa de Dios y Puerta del Cielo. Vamos a leer este episodio de la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 y versículo 15. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Quiero que preste atención a esta frase, a este episodio, conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice el versículo 15, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que, Manoleo, tenemos esa confianza y esa certeza de que tenemos a un Dios que nos oye, que nos ayuda, que nos bendice, ¿verdad? Que siempre está con nosotros en todo momento, en toda situación. Él siempre está con nosotros, y si tenemos esa postura, ¿verdad?, esa fe, esa certeza de que Él siempre nos oye, debemos vivir confiadamente que esas peticiones siempre están delante de Dios y Él tiene su tiempo y su momento en la cual Él va a fluir a nuestro favor. Perfecto. Bueno, dicho esto, hermano, como les repito, el tema de hoy, querida audiencia, se llama Dios no me escucha. Decidí llamar este tema así, ¿verdad? Porque hay muchas personas allá en el mundo que en realidad piensan o creen que Dios no los oye. Yo les voy a contar una pequeña historia de la vida real. Conocí a un niño de 12 años, rebelde, hambriento, que no tenía dónde dormir. Muchas veces se metía en apartamentos abandonados para poder descansar. Habían días que no comía. Y en la noche, cuando estaba acostado, mi pastor, hambriento, en esas casas o apartamentos abandonados, le reclamaba a Dios por qué no tenía un padre o alguien que lo guiara, o porque nadie lo quería o lo amaba, y se sentía abandonado, rechazado aún por su propia familia. Se sentía rechazado aún por su propia familia. Habían unos familiares cercanos al muchacho que eran cristianos, muy, muy, muy cercanos a él. A él, ante los ojos de él, aparentemente, ¿verdad?
esta familia lo tenía todo. Era una familia cristiana, una familia... Ante los ojos del muchacho, esta familia lo tenía todo. Tenía un padre presente, un padre amoroso, un padre muy trabajador, una madre que lo daba todo por ellos. Ante los ojos del muchacho, una madre perfecta, una madre que les demostraba el amor a sus hijos, a los hijos de ella. Acuérdese que, como le digo, esta familia era cristiana y era muy cercana al muchacho. El muchacho miraba todas estas cosas y se preguntaba dentro de sí que cómo era posible que aquella familia fuera tan perfecta y él sin nadie, en un apartamento abandonado, a veces un día, 2 días sin haber comido, y él acostado en aquellos apartamentos abandonados o casas abandonadas. Él le reclamaba a Dios que por qué él no tenía a alguien que lo amaba. Entonces esto me lleva a mi pastor o le llevó a ese niño por muchos años a hacerse estas preguntas que le voy a hacer yo a usted. E incluso él vivió muchos años pensando que Dios no lo escuchaba, pensando que nadie lo amaba, siendo rechazado aún por su propia familia. Y este niño, mi pastor, se hacía estas preguntas que se las quiero hacer yo hoy en día a usted. ¿En realidad Dios existe? Interesante pregunta, Manoleo, muy interesante esa pregunta, y creo que para los que nos van a estar viendo, ¿verdad?, a través de este video en cualquier parte del mundo, quiero que presten atención a esta nota muy importante que vamos a dar a la pregunta de este niño, que su situación que vivió, que experimentó, que él la vivió en carne propia. Llegaron estos pensamientos, hermano Leo, a su vida, y vino esa pregunta de muchas que él se hacía. En realidad, Dios existe. Como siervo de Jesucristo, como ministro del Evangelio, como un representante de Dios aquí en la tierra, respondemos a esa pregunta con claridad, que sí Dios existe, que sí Dios existe. Acuérdese que este niño, ¿verdad?, miraba a unos familiares cerca de él, sí, que eran cristianos. Sí. A él le consta que ellos eran cristianos. Muchas veces sí le daban de comer, algo otras veces no. Algo otras veces no lo querían cerca de ellos, no querían que él estuviera cerca de ellos. Muchas veces este niño se fue hambriento a esos apartamentos. Él tenía que buscar un apartamento abandonado, una casa abandonada, para meterse ahí adentro y poder descansar la noche. Muchas noches con frío, con hambre. Entonces, en realidad, ¿cómo tú le puedes decir a ese niño, cómo tú puedes convencer a ese niño que en realidad Dios existe? ¿Cómo podrías tú convencer a ese niño cuando él está viendo o está pasando por estas cosas? Interesante. Porque usted viene, pastor, y me responde, sí, Dios sí existe, pero ¿cómo tú le puedes decir a ese niño? ¿Cómo demostrar? ¿Cómo le demostrarías tú en realidad a ese niño que Dios existe cuando está aguantando hambre, cuando está durmiendo en un piso con frío? Sí. Es fácil, para mí es fácil, para usted es fácil ahorita decir Dios existe, porque probablemente tenemos un techo sobre nuestra cabeza, tenemos un techo, tenemos comida. Muchos de nosotros, incluso yo llego a mi casa ahorita, yo tengo comida, tengo mi esposa que me ama, tengo mis hijas que, papá, te amo, que lo están esperando, que siento aquel calor de casa, pero sí, este niño 2 días sin comer. Comprendo. Yo lo vi con mis propios ojos. Sí. Entonces, ¿cómo yo solo le voy a decir a este niño, Dios existe? Ese niño no me va a creer. ¿Cómo podría creerme? Si él está viendo otra gente cristiana que tiene un padre que los representa, tiene un padre que, si usted le toca a un niño, a un padre, usted tiene problemas serios. Y este niño no tenía nadie que lo defendiera, no tenía nadie que le diera un plato de comida. ¿Cómo ese niño le va a creer a usted que a usted me está afirmando que Dios existe, pero este niño, ¿cómo ese niño le puede creer a usted que Dios sí existe? Ok, vamos a responder esa pregunta, ¿verdad? A muchas personas que, como este niño, se han hecho esa pregunta.
Y vamos a responder a esa pregunta que para mí, y yo sé que para muchas personas, han experimentado que Dios sí existe. La ciencia misma lo dice, la misma Biblia fragmenta y ampara que Dios sí existe. Un Dios no creado, un Dios no creado. El Dios que yo estoy representando acá, que sí existe, es un Dios creador. Él existe por sí mismo. A Él no lo creó nadie. Entonces, quiero hablarte, Leo, de dos revelaciones importantísimas en base a esta pregunta. Dos revelaciones que va a ser de mucha bendición para todas aquellas personas que nos están viendo y para personas que se encuentran como se encontraba este niño, ¿verdad? Revelaciones que vamos a utilizar la Biblia. No sé si me ayudas o la puedo leer yo. Soy un poco lento para, así okay. me tardo 3 horas para... pero digo, okay. Yo voy a tratar de hacerlo más rápido. Perfecto. Quiero hablarle de dos revelaciones importantísimas, ¿verdad? Una de ellas es la revelación de la naturaleza, la revelación de la naturaleza. La misma naturaleza, Leo, dan aprobación de que Dios existe y de que Dios es un Dios real. Ahora mismo podemos darnos cuenta que allá en Argentina y creo que en Ecuador los ríos se pusieron rojos. O sea, la misma naturaleza está dando cumplimiento de que Dios sí existe. Ahora bien, esta revelación de la naturaleza es por lo que yo veo, por lo que yo veo. Entonces voy a hablarte un poco de la revelación de la naturaleza y para eso quiero que me acompañes al libro de, vamos a estar en el libro de Romanos, capítulo 1. Es importantísimo ese texto que vamos a leer ahí. Romanos capítulo 1, versículo 18, verso 19 y verso 20. Yo le voy a ir diciendo ahí hasta dónde vaya leyendo. 18, 20. Ok. Capítulo 1, verso 18. Voy a hablar de la revelación de la revelación natural de Dios. La revelación natural de Dios que tiene que ver con lo que yo veo. Okay. Dice el versículo 18. Ok, aquí lo tenemos. Ok. El 18 dice, y conocemos su voluntad. Estamos en Romanos, capítulo 1. Capítulo 1. Verso 18. Ah, perdón, tiene toda la razón, ya estaba en el 2, yo ya me salté un montón de... Ok, perdón, aquí está. El 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Escuche bien, escuche ese texto, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ok, siga leyendo. Justicia, impiedad, injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Que detienen con injusticia la verdad. Quiero hablarle un poco acerca de por qué este niño miraba la actuación de esta familia, o muchos niños o muchas personas pueden ver la actuación de muchas personas que profesan decir que tienen a Dios en su corazón, pero detienen la verdad con sus actuaciones, o sea, no la aplican la verdad y no la ponen en práctica. Siga leyendo. Ok. Fíjese que ¿puedo hacerle...? Perfecto. Ok, me está tratando de decir que hay personas que sí son cristianas, pero que con sus actuaciones... detienen la verdad de Jesús en su vida. ¿Y estas personas serán salvas? Bueno, el tema de la salvación, recuerde que mientras hay vida, hay esperanza. Ellos tienen tiempo de reflexionar. Okay, amén. Siga leyendo. Perfecto. Porque lo que de Dios se conoce, oiga, es manifestado. Es importante. Porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él,
su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Wow, interesante. O sea, todo lo que Dios ha creado, o sea, lo invisible, lo visible, dice claramente que lo dan a entender, porque lo podemos ver con nuestros ojos, de que Él sí es un Dios que existe. Lo podemos ver por los aires, la naturaleza, los mares. Viéndote a ti aquí de frente, puedo decirte que tú ves a mí mi rostro, yo te veo tu rostro, pero no te puedo ver tu cerebro. Dios sí conoce tu cerebro. Y aún así, usted sabe que yo pienso, hablo, exactamente, pero no está viendo mi cerebro, pero mi cerebro ahorita está trabajando y está actuando y hablando. Incluso cuando abro y cierro los ojos, es mi cerebro quien manda. Exactamente, efectivamente. Y ese verso 20, vuélveme a repetir ese verso que me gusta mucho, el verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Porque su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles. O sea, aquí en la tierra podemos ver, o sea, los mismos científicos afirman que hay una mano que sostiene este universo. Sí, o sea, ellos lo llaman como un hilo, hay algo que sostiene. Hay algo que sostiene, ellos mismos afirman. Por eso estamos hablando de que la misma ciencia, la misma Biblia fragmentan y amparan la existencia de un Dios poderoso. De un ser, mucha gente lo llama de un ser divino. De un ser divino. Que es el mismo Dios de Abraham, Dios de Jacob, sí, su Dios, mi Dios, el Dios de todos. Hay filosofías que sus pensamientos mismos se han dado cuenta que en sí existe Dios. Tenemos la filosofía del hombre que promovió la evolución, sí, promovió la evolución. Ok, la gente le creyó a ese hombre. Hay gente que le creyó a ese hombre, la gente que va a una universidad, le dan esas clases y la gente creyó a ese hombre. Ahora bien, la pregunta para esta gente, ¿quién creó a ese hombre que tuvo esa idea? Está complicado eso. Sí. No, de seguro él ha de ser el primer mono, de seguro que ha de ser uno de los primeros monos, de seguro que. Interesante. Entonces te estoy hablando ahora mismo de la revelación natural. La revelación natural tiene que ver con lo que yo veo, con lo que yo veo. O sea, yo te veo a ti y me doy cuenta que eres un ser divino. Me doy cuenta que eres alguien creado a imagen y semejanza de Dios. De hecho, los parecemos a Dios. Dios es un ser tripartito, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Nosotros somos tripartitos también. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Hasta en eso podemos ver la grandeza natural de Dios aquí en la tierra, viéndote a ti, viendo todo lo que miran nuestros ojos. Ya, Okay. pastor, ok. Dicho esto, ¿tiene algo más que agregar a esta pregunta o seguimos a la siguiente? Okay. ¿Tiene algo más que agregar a esta pregunta? Quería también hablar de la segunda revelación, que es algo muy importantísimo. Bueno, esto es profundo, pero vamos a ir un poco rápido. Esta primera pregunta es profunda y hay mucho que refutar y que argumentar. No, pero si usted tiene algo más que decir, porque acuérdese que no solo este niño lo piensa, hay millones de personas pensando que en realidad Dios no existe. Y yo no quise llevarlo mucho más a fondo, pero en realidad este niño en sus momentos pensaba o creía que en realidad Dios no existía, o que Dios era injusto, o que no, ¿cómo era posible que existiera un Dios? Y él estaba pasando todo esto. Se me viene ahora mismo una historia, y ahora mismo se me viene y la quiero compartir para ti y para todos los que nos están viendo. En cierta ocasión se convirtió un joven a Jesucristo. Este joven se entregó por completo
Y siempre que la gente se entrega por completo, tiene la pasión de seguir transmitiendo el amor de Jesús a todas las personas que ven, no pierden el tiempo, o sea, mejor dicho, lo aprovechan y le hablan de Cristo con todas personas que se rozan. Entonces, esto es interesante y quiero que tomen nota todo lo que nos están viendo ahí por las cámaras en este video en diferentes partes del mundo. Este muchacho decide ir a una barbería a cortarse su cabello. Estando en la barbería, él aprovecha el momento y comienza a evangelizar al barbero. Y el barbero de inmediato le dijo lo que este niño pensaba, o lo que muchos piensan allá. Lo que muchos piensan allá, aquellos que los van a estar viendo por acá en este video. El barbero le dijo: tranquilo, no me hables de Dios porque Dios no existe. Dios no existe. Ok, el muchacho se quedó un poco ahí como pensativo. De inmediato el barbero no le dio oportunidad, ¿verdad?, de seguirle hablando más de Jesús. Pero en ese momento se le ocurre un pensamiento y el muchacho ve que va pasando un varón frente a la barbería con el cabello largo. O sea, tenía años, de repente años de no cortarse el cabello. Y el joven le dice al barbero: ¿sabes qué? Quiero decirte algo, los barberos no existen. Y el barbero se siente impresionado. ¿Cómo que no existen los barberos? O sea, aquí estoy yo, aquí estoy quitándote el cabello a ti ahorita mismo. ¿Cómo tú a mí me dices que los barberos no existen? Bueno, lo mismo te digo yo a ti, le dice el muchacho. ¿Cómo tú me dices a mí que Dios no existe? Ah, porque Dios no existe. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tantos terremotos? ¿Por qué tanta injusticia como pensaba este niño? Entonces yo te digo que los barberos no existen porque acaba de pasar por ahí un hombre todo greñudo, con su cabello largo. ¿Y por qué tú no le has cortado el cabello a ese hombre? Por eso te estoy diciendo que los barberos no existen, porque él de repente muchas veces ha pasado por aquí. Entonces el barbero le dice: no, sencillo, yo no le he cortado el cabello a este hombre porque él no se ha acercado a mí a pedirme ayuda. Ah, ok. Tú dices que Dios no existe porque nunca te has acercado a Él para experimentarlo de cerca y conocerlo de cerca. Interesante historia, ¿verdad? Y el barbero, que se quedó hipnotizado, se quedó, para los que lo están viendo por ahí, se quedó muy pensativo y se quedó con ese mensaje flechado ahí en su corazón. Ahora bien, ahorita acabamos de mencionar la revelación natural, que la misma naturaleza los da a entender que Dios sí existe y que es un Dios real. Los mares, los ríos, que se mantienen con esa agua, cómo Dios hace que fluya esa agua, como te acabo de decir, cómo Dios controla todo tu organismo, el cerebro, que es la parte más delicada del ser humano. Él tiene el control de tu cerebro. Ahora quiero hablarte de esto porque el tiempo avanza, de la segunda revelación. Te hablé primero de la revelación natural, que tiene que ver con los valles, con la forestación, con los ríos, con nosotros mismos, con todo lo que vemos y admiramos la belleza y la grandeza de un Dios creador y poderoso. Quiero hablarte de la revelación especial. Ahorita te hablé de la revelación natural, que tiene que ver con lo que veo, con lo que ven mis ojos. Y ahorita quiero hablarte un poco de la revelación especial. Ya esta revelación especial tiene que ver con lo que creo. Y esto es importante, Leo. Y esto es importante para todos los que nos están viendo, personas que están como este niño estaba. Esto tiene que ver con lo que yo creo. Entonces, automáticamente tiene que ver con la fe. Y para ello te voy a pedir que me leas una porción de la palabra del Señor en esta preciosa hora. En el libro de Colosenses, adelantito donde estabas ahorita, libro de Colosenses. Sí, dígame, pastor, porque si no yo me voy para atrás. Colosenses. Colosenses capítulo 1. Corintios.
Sí, adelante Efesios. todavía, adelante de Efesios. Escuchen, yo lo estoy diciendo para que se aprendan ustedes dónde queda la Biblia. Después no es que yo no sé, es que quiero que aprendan. Ok, estamos en Adelante, sí, adelante de Timoteo. Efesios. No, atrás, creo que estás atrás de Timoteo, sí, atrás. Hebreos, Tito, Timoteo, Tesalonicenses, aquí está. Sí, por ahí estamos. Ya está aprendiendo, miren, Sí, pastor, usted. estamos en Colosenses, estás en Tesalonicenses ahorita. Ajá. Es en Colosenses, atrasito. Un poquito más. Sí, Ya está aprendiendo usted, pastor. estamos aprendiendo, Ya sí. está aprendiendo, ya está aprendiendo. Ok. Aquí vamos a aprovechar hasta escuelita bíblica también. Vaya. Yo lo estoy probando, a ver si usted sabe dónde están los libros, pastor. Yo lo estoy probando nada más. Excelente, Sí, excelente. no, para que... ¿A dónde? Capítulo 1 de Colosenses. Vamos a hablar ahora mismo de la revelación especial. Capítulo 1, verso 15 y verso 16. Ok. 1, 15 y 16. Ok, estamos aquí en el 15. Perfecto. Dice el 15. Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando, Leo, ahí, deténgase un poco, está hablando de Jesús. Ok. Jesús está mostrando, esa es la revelación especial. Jesús está mostrando la imagen de aquel Dios invisible que no podemos ver. Ok. Ok. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Wow. Qué impresionante porción o episodio de la palabra del Señor, dando a entender en esta revelación especial que para poder obtener estas cosas hay que creer. Jesús acá está mostrando la imagen de ese Dios invisible. ¿De qué forma? Él mismo se hizo carne y vino aquí a la tierra. Habitó en medio de nosotros. Y eso lo podemos ver en Juan capítulo 1, verso 1. Ese es el Juan de los Evangelios. Ahí va bien. No, es que yo lo estoy probando a ver si usted... Juan, ¿cuál es? ¿El capítulo 1? Sí, Juan capítulo 1. Estamos hablando de la revelación especial que tiene que ver con creer. Ok. 1 y verso. Verso 1, capítulo 1, verso 1, y luego me lees el verso 14. El 1 dice, Sí. En el principio era el verbo, Ajá. y el verbo era Dios, y el verbo... en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, perdón, y el verbo era Dios. Cuando habla la palabra de verbo, tiene que ver con palabra. O sea, la misma Biblia, allí en la misma Biblia encontramos encarnado al Hijo de Dios, a Jesucristo. En el principio era el verbo, era la palabra, y la palabra era Dios, y Dios era la palabra. Y este verbo, dice el 14, léame el 14, se hizo carne. Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne, Ajá. y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, Ajá. gloria como el unigénito del Padre, lleno de la gracia y de verdad. Wow, qué impresionante. Y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice. Y vimos su gloria y su poder. Entonces, mucha gente vive en este estilo de vida o en este pensamiento que vivía este niño. Y no solo él, hay muchas personas, ¿verdad? Que viven en ese pensamiento por falta de fe en su conciencia. Escucha bien, Leo. Escucha bien, hermano Leo, y escuchen bien todos los que están ahí viendo este video. En su conciencia saben que sí hay un ser divino, pero su condición que están viviendo no les permite creer que sí está ese ser divino ahí. Wow. Y voy a refutar esto muy interesante, que en cierto caso a la hija de Billy Graham, Anna Graham, Billy Graham es un
buen predicador de Estados Unidos, creo que todavía está con vida, le hicieron una pregunta. Quiero que lo responda, se le acercó el camarógrafo y le dijo, quiero que lo respondas esta pregunta. Si Dios existe, la misma pregunta que hace el niño, si Dios existe, ¿por qué existe tanta maldad? ¿Por qué los terremotos? ¿Por qué las guerras? Y por eso te digo que no solamente ese niño, mucha gente piensa así. Entonces, la respuesta de Ana de Grant fue una respuesta contundente, una respuesta con mucha relevancia, una respuesta clara, y le dijo de esta manera: ok, ¿cómo ustedes quieren esperar el favor y la ayuda de un Dios que ustedes han echado fuera de sus vidas? Interesante. Dios ha querido habitar en su casa, pero ustedes lo sacan. Dios ha querido habitar en las escuelas, pero el presidente lo ha sacado. Dios ha querido habitar en todas las instituciones políticas que se dan aquí en la tierra, pero lo hemos sacado. Entonces, ¿cómo vamos a esperar el bien de alguien a quien no queremos? Interesante la respuesta. Interesante. Perfecto. ¿Usted cree que ya concluimos entonces para la audiencia con esa pregunta? Solo quiero que me leas Hebreos 1:1 y vamos a ir ¿verdad? Avanzando. No, ya conoce bien, ya. Anda cerca ahí. Anda cerca. Interesante tema que estamos abordando en esta hora de la tarde, ¿verdad? Algunos noche, otros días. Esto va a trascender mucho en las redes, es un tema muy importante, hermano Leo. Amén, amén, en el nombre de Jesús, que así sea. Está ahí cerca de Santiago, Hebreos. ¿Cerca atrás sí. o antes? Sí. ¿O después? Quiero ver si sabe, porque después de las 10 no quiero que digan que soy yo el que no sabe. Ok, Hebreos, ¿qué me dicen? Hebreos capítulo 1. Ok, perfecto, aquí lo tenemos. Estamos hablando, tomen nota, les hablé de dos revelaciones: la revelación natural, que es lo que veo, y la revelación especial, que es lo que creo. Ok, perfecto. Y para esto, antes de que me lea esto, se me viene algo a mi mente de que en la Biblia no vas a encontrar la frase ateo, que los ateos tienen esta refutación de que Dios no existe. La Biblia lo que les llama, no les llama ateos, les llama necios. Son necios. Son necios. Dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero lo dice él, pero Dios sí existe. Okay. Y para que quede claro, si vamos al significado de la palabra ateo, la palabra ateo es Dios y la palabra a es sin Dios. Entonces, quien no cree en Dios, él mismo decide vivir sin Dios. Pero aún así en la misma palabra está afirmando que... ¿Qué es lo que significa? Vuélvalo a repetir. Dice ateo. La palabra ateo, Dios. Teo significa Dios. Dios. Y la palabra a es sin Dios. Eso no lo sabía y eso no lo aprendió usted. Eso lo podemos encontrar en los diccionarios, en el hebreo, en el arameo, en el latín. Interesante. Entonces, cuando alguien dice ser ateo, imagínate que hasta en la palabra ateo significa Dios. Sí, porque yo lo que sí he escuchado es apolítico. Ajá. A tal cosa. Ajá, entonces, correcto. Pero eso no lo sabía. Ateo significa... sin Dios. Sin Dios. Alguien que quiere vivir sin Dios es porque él lo decide en su necedad. A los que están viendo, cuando tenemos esos pensamientos así de que Dios no existe, es por la condición que estamos viviendo, que los ha arropado tanto y los vienen esos pensamientos, pero en el subconsciente sí sabemos que hay un Dios verdadero. Ok, léame el texto para que sigamos avanzando. ¿Cuál es el verso? Capítulo 1, verso 1 y 2. 1 y 2. Perfecto. Dios, habiendo hablado muchas veces
y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Note esto, Leo, que dice, Dios habiendo hablado muchas veces. O sea, muchas veces. O sea, que Dios sí quiere tener esa relación con el hombre en la tierra. Pero el hombre en su corazón dolido, en su corazón herido, no le ha querido dar oportunidad. Ok, verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Wow, interesante. Él en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Escuchen bien todo lo que nos están viendo en este video. Dios desde un principio ha querido tratar, hablar con el hombre para que al hombre le vaya bien en la tierra, pero el hombre no ha querido escuchar a Dios. No ha querido escuchar a Dios. Y dice que no le hicieron caso a los profetas, no le hicieron caso a los sacerdotes que yo puse en la tierra. Ahora les voy a mandar esta revelación especial, les voy a mandar a mi Hijo, les voy a mandar a Jesús, para que sí crean que yo soy real y que soy verdadero. Amén, amén y amén. Ok, perfecto. Ok, dicho esto, creo que hemos concluido, ¿verdad? Con Amén. la primera pregunta. La segunda pregunta que este muchacho se hacía, hermano, Pastor Olvin, si existe Dios, ¿por qué Él no nos escucha o nos ignora? En pocas palabras, este niño se hacía así mismo una pregunta porque muchas personas, así como usted nos está diciendo, me imagino que le decían al niño, no, Dios sí existe, mira, Dios te ama. Como hoy en día muchas personas suelen hacer, Dios sí existe, Dios te ama, Dios aquí. Pero si este muchacho se hacía esa pregunta muy dentro de él, si sí existe, ¿por qué Él no me escucha o me está ignorando? Ok, vamos a responder a otras palabras decía, ¿por qué no me habla? Sí, sí, correcto. ¿Por qué me ignora? Este niño, ¿por qué me está pasando todo esto? Correcto. Entonces, vuelvo a repetir a esa pregunta que pareciera que hay que dar dos respuestas. Si Dios existe, ¿por qué no me escucha o por qué nos ignora? ¿O será que nos ignora? Ok, vuelvo a repetir y vuelvo a refutar y vuelvo a proclamar que Dios sí existe. Ahora bien, vamos a lo segundo. ¿Por qué será que no lo responde? Hay muchas razones por las cuales Dios muchas veces no nos responde a nosotros. Hay muchas razones. Y si quieres puedes irte a la Escritura, que es nuestro manual, ¿verdad? Para ayuda de todos aquellos que nos están viendo. Ahí cerca, ahí en Santiago, estamos cerca, Leo, ahí no vas a batallar mucho. Pero lo dice por los oyentes, me imagino. Sí, por los oyentes, claro. Por los oyentes que están aprendiendo también, ¿verdad? Sí, aprendan dónde están los libros. Después no quiero a ustedes que les vaya a pasar lo que a muchos les pasa. A mí no. Sí, vamos a ver, Leo, las razones por las cuales Dios muchas veces, no todas las veces, aclaro a todos los que nos están viendo, no todas las veces, pero vamos a ver las razones por las cuales muchas veces Dios no nos responde o creemos en nuestra imaginación que los está ignorando. Capítulo 4, versículo 3 de Santiago. 4:3. Perfecto. 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Sigo? Ahí nomás. Okay. Pedís y no recibís porque pedís mal. Leo, esta pregunta, para gastar en nuestros deleites. Esta pregunta no solamente va a ayudar a los que piensan como este niño, sino hasta el mismo pueblo cristiano de Dios va a ayudar a esta pregunta. Las razones por las cuales muchas veces Dios no nos responde, porque muchas veces pedimos lo que en verdad no estamos necesitando. Wow.
¡Wow! Mi pastor, dice uno por ahí en los videos. ¡Wow! Queda. Y esto me trae una lectura a mi mente ahora cuando Pedro y Juan llegaron al templo La Hermosa. Dice que ahí había un cojo. Había un cojo en la puerta de La Hermosa. Este cojo estaba, o sea, la devoción de este cojo o el estilo de vida que este cojo tenía era pedir limosna todos los días. Y él se colocaba, Leo, en la puerta más especial, en la puerta, podríamos decir, por donde pasaba en su mayoría las personas al templo La Hermosa. Cuando Pedro y Juan llegan y ven a este cojo, toda la gente está dentro del templo adorando a Dios. Mira qué interesante esto. Toda la gente está adentro allá, pero el necesitado está en la puerta. Pero este tipo estaba necesitado de un milagro en realidad. Un milagro, pero él estaba pidiendo limosna. Él estaba pidiendo limosna. El tipo está pidiendo limosna. Entonces con esto te quiero decir algo. Muchas veces nosotros estamos pidiendo un carro cuando no le hemos pedido al Señor que lo sane el corazón. Wow. Diría que el wow. Y en realidad Dios no le interesa nada de esto. Este cojo, no sé cuánta plata tenía, ya era todos los días, era su oficio. No sé cuánto tenía ahorrado ya, cuánto tenía almacenado. Seguía pidiendo. Recuerde que ahí menciona la cantidad de tiempo de cojo, creo que, no, sin temor a equivocarme, de nacimiento. Exagerado. Toda su vida ese era el estilo de vida. Viene Pedro y viene Juan. Ellos no traen plata, pero traen la gloria de Dios en su vida. Traen el vivo Espíritu Traen Santo. la unción del Espíritu Santo. Para mis amados que nos están viendo, que creen en Jesús, que sirven en una iglesia, sin la unción no podemos hacer nada. Amén. No podemos hacer nada. Entonces Pedro y Juan le dicen, míranos a los ojos. Míranos a los ojos. No tenemos plata, no tenemos oro, pero de lo que tenemos o de lo que tengo, de eso te vamos a dar. Wow. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Ok, aquí podemos ver, en base a la lectura de Santiago, que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Este estaba pidiendo limosna, pero lo que en realidad necesitaba era caminar. El tipo quería un carro. Sí, exactamente. ¿Y cómo iba a conducir si no tenía pies? Ajá, es correcto, exactamente. O sea, lo que yo quiero dar a entender que muchas veces Dios no va a cumplir nuestros caprichos. Sí, porque muchas veces los acercamos a Dios como un cajero automático. Wow. Pero en realidad Dios está interesado en otras cosas. Dios quiere darte paz, salud, tranquilidad, felicidad, amor. Que muchas veces somos carentes de amor. Entonces, Leo, yo te puedo decir, y a todos los que lo están viendo, yo conozco gente millonaria que vive bien, pero no son felices. Como muchos. Yo los he visto llorar, y he visto el tipo de casa que tienen, el estilo de vida que llevan, pero no son felices. Y yo soy feliz. Y mucha gente deseara tener esas casas. Correcto, exactamente. No saben la tristeza o las amarguras que esas personas pasan. Efectivamente. Pero desean esas casas, desean esos carros, pero no saben la infidelidad que esa gente tiene en sus corazones. Probablemente no son felices, no tienen paz, no tienen tranquilidad, muchos de ellos no duermen. Interesante, Leo, interesante. Que tener cuidado con lo que pedimos. Quiero ampliar un poquito más porque la verdad que es interesante esto. Dios sí existe, pero hay algunas razones por las cuales Dios no nos responde a nosotros. Hay algunas razones y parece que le hablé acerca de algo antes de comenzar el programa, de que muchas veces, y esto va también para el pueblo cristiano, para la comunidad cristiana, muchas veces tenemos a Jesús solo en el templo donde vamos a adorarlo. Pero en la calle, en la casa, Jesús le decimos,
bye. Lo ignoramos. No te necesitamos acá. Lo ignoramos. Usted se imagina lo feo que se ha de sentir Jesús, que venimos nosotros, ¿verdad? Vamos ahí al templo, lo abrazamos, Señor, te amo, Señor, aquí, Señor, allá. Y cuando llegamos a nuestras casas, lo sentamos ahí en un sofá, lo dejamos ahí tirado toda la semana, los trata de hablar él. Comenzamos a vertir palabras que ofenden. ¿Se imagina lo hipócrita que nosotros somos? Que toda la semana nosotros estamos ignorando a Jesús, lo estamos totalmente ignorando. Wow, qué lo interesante. tenemos ignorado a Jesús y llegamos allá al templo, ay Señor te amo, Señor aquí, Señor allá. Yo me imagino a Jesús volteándonos a ver a nosotros diciendo, qué hipócrita que eres. ¿Por qué no me decías esto el lunes cuando estuviste cocinando, cuando estuviste viendo tele, cuando te levantaste lo primero que hiciste fue agarrar tu teléfono y yo ahí sentado a la par tuya, deseando que tú me hablaras, deseando que tú me dijeras, Jesús, ¿cómo has estado? Jesús, te amo, Jesús, te extraño. Sí. Y ahora vienes el domingo, vienes un jueves de adoración y ay Jesús, aquí hay Jesús que te amo. Que no te estoy diciendo que eso está mal, está bien, está bueno que nosotros amemos a Jesús delante de la gente o en el culto aquí y allá, pero ¿por qué lo estamos ignorando en nuestras casas? ¿Por qué lo estamos sentando ahí en el sofá y totalmente lo ignoramos? Yo solo me imagino a Jesús viéndonos, observándolos y diciéndole el fin de semana, qué hipócrita que eres, sinceramente. Wow. Me ignoraste toda la semana y ahora vienes acá al culto a decir que me amas. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué? ¿Para que te mire la gente? ¿Por qué me ignoraste toda la semana? Sí. Y ahora vienes acá a decirme que me amas. Yo me imagino a Jesús volteándome a ver, diciéndome, eres un ignorante. Qué tremendo. Me ignoras, eres qué tremendo. Perdón, no un ignorante, eres un hipócrita. Perdón, no un ignorante, perdón, un hipócrita. Un hipócrita. Eres un hipócrita. Me has ignorado toda la semana y ahora vienes acá a decirme que me amas, que me extrañas. Wow, qué interesante esto, Leo. Y toda la semana me has ignorado. Es interesante. Eres un hipócrita. Wow, interesante. Sí. Vamos a tener que hacer un podcast de eso, un tema también es un hipócrita. No, estamos acá con las baterías puestas, ¿verdad? No sé cómo estamos con el tiempo, Leo, si ampliamos un poquito o vamos ya. No, vamos a la tercera pregunta. Yo creo que con esta tercera pregunta, ¿verdad? Culminamos. Y la tercera pregunta que se hacía este niño pastor, ¿cómo en realidad sé que sí me está escuchando y por qué no me responde? Ese niño, en pocas palabras, se hacía esa pregunta a sí mismo. ¿Cómo en realidad yo sé que Dios me está escuchando y por qué no me está respondiendo? ¿Qué de malo he hecho yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O en realidad me escuchas? ¿O es que me estás ignorando? ¿Por qué no me respondes? Si sí me estás escuchando, ¿por qué no me estás respondiendo? Porque acuérdense, no era un niño como que está también, aclaremos, no era un niño que estaba pidiendo un carro, no era un niño que estaba pidiendo riquezas, era un niño falto de amor, era un niño falto de pan, que no tenía dónde dormir, que en la noche acostado en un piso, sí, sin una cobija, sin un padre que le dijera te amo. Entiendo. Esto tiene que ver con percepción, Leo. Esto tiene que ver con percepción, esta tercera pregunta. Percepción es, ¿qué tan cerca estás o qué tan lejos estás? Wow. Explíqueme, por favor. Explíqueme, Quiero saber. Cuando tú ves un avión, lo ves de lejos, lo miras pequeñito. Lo miras pequeñito porque lo estás viendo de lejos. Correcto. Pero luego vas al aeropuerto y te das cuenta que son grandes. ¿Por qué? Porque lo viste de cerca. Lo viste de cerca. ¿Por qué tenemos esa imaginación? La pregunta que se está haciendo al niño es, en realidad, es que estamos lejos de Dios. Estamos lejos de Dios y recuerda que a Dios no lo mueve una necesidad. Y eso es muy importante para la audiencia que los está sintonizando y que los está viendo a través de esta cámara, a través de este video. A Dios no lo mueve la necesidad, porque necesidad hay en todo el mundo. A Dios lo que lo mueve es la fe, un corazón que crea. Wow. Un corazón que crea. Entonces, ¿qué tan cerca estás o qué tan lejos estás? Para esto yo leo, quiero que me leas una lectura para ir concluyendo.
en el libro de Jeremías. Pastor, para la audiencia, para que ellos se vayan aprendiendo de Jeremías, es que muchos andan la Biblia en el dispositivo Sí, y solo sí. ponen Jeremías y tú automáticamente les aparece. Sí, correcto. De repente ustedes me ven a mí que todavía cargo la Biblia, pero No hace que ande buscando por Sí, sí. Apocalipsis. eso les ayuda mucho a saber manejarla, ¿verdad? La Biblia física. Nosotros siempre ando en el teléfono también, pero me gusta andar la física también. Jeremías está ahí como por en medio, Manoleo. Por en medio. La, Para la audiencia, pastor, para la audiencia. No, para la audiencia, sí, Jeremías sí. están los profetas mayores. No están los libros de la ley, ni en los históricos, ni en los poéticos. Están los profetas mayores. Ok, Sí. Jeremías capítulo 29. Crónicas. Adelante, súper adelante de Segunda Crónicas. Aprendan. Sí. Están Sí. acostumbraditos ustedes a Sí. solo agarrar el teléfono, Ajá. perder el tiempo en él, solo tú, Jeremías, y ya rápido llegaron. Sí, rapidito, solo coloquen la letra ahí y ya están ready. No que está mal, ¿verdad? Pero Sí. aprendamos un poco. Ey, hombre, Proverbios, Isaías, Adelante todavía. Isaías, Ezequiel, Daniel, Está atrás, se pasó. Malaquías, Josué, Daniel, Ezequías. No se pasen, ahí. Jeremías. Ahí. Jeremías, ¿qué me dijo mi pastor? Capítulo 29, Ok. esto tiene que ver con percepción. ¿En qué condición estamos? Eso tiene que ver con en qué condición estamos. ¿Estamos lejos o estamos cerca? Ok. Ahorita mismo vamos a ver qué dice 29, ¿qué me dijo? 29:13, con esto cerramos. 29:13 dice 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, ¿Por qué? porque me buscaréis de todo vuestro corazón, porque me buscarás de todo corazón, en pocas palabras. Excelente. ¿Qué es lo que está pasando, Leo? Que hay mucha gente que menciona el nombre de Dios, lo proclama, pero no lo está haciendo desde acá, desde el corazón. Escúcheme, desde el corazón. Dijo el profeta, y esta palabra va dirigida al pueblo de Israel, una palabra de aliento para el pueblo de Israel, que hoy es para usted que los está viendo. Me buscaréis y me hallaréis, pero si me buscares de todo vuestro corazón. Eso es percepción. ¿Qué tan cerca estamos o qué tan lejos? De eso depende la respuesta de Dios en nuestras vidas. Amén. Creo, pastor, que está muy interesante, ¿verdad? Este tema. Me hubiera también gustado, pues, profundizarlo más, pero con todas las respuestas que usted dio, pues, creo que la audiencia tuvo las respuestas correctas, ¿verdad? Y quiero, pues, contarles un poco más sobre este niño. Amén. Porque no quiero dejarlo solo Sí, ahí. dejarlo solo ahí, correcto. Solo ahí. Un día aquel niño creció y se convirtió en un hombre drogadicto, Wow. alcohólico. Seguía teniendo dudas de la existencia de Dios. Pero un día tocó fondo este niño, este hombre, este adolescente, y se postró ante Jesús. Se postró ante Jesús con un corazón humillado, con un corazón contrito, de corazón, como dijo Jeremías. Este hombre Y lo encontró. se Interesante. acercó a Jesús y se acercó a Jesús, ¿verdad? Con un corazón contrito, y se postró ante Jesús y le dijo que si en realidad Él existía, que se lo demostrara. Wow. Y que se bajara de la cruz, porque muchas veces nosotros tenemos a Jesús allá en una cruz, crucificado todavía. Todavía no tenemos a ese Jesús crucificado, creemos que está ahí. Y ese niño le dijo, si tú en realidad existes, bájate de esa cruz, porque ese niño, como le digo, miraba a las familias cristianas, a los católicos y todo orando, todo el mundo orándole a aquel Jesús crucificado. Interesante. Entonces ese niño le dijo, si tú en realidad existes, bájate de esa cruz y háblame directamente a mí. Estas fueron las palabras de aquel niño. Wow.
Wow. Para resumir con la historia, hoy en día ese hombre que un día fue ese niño hambriento y falta de amor paterno, te diría que hoy tiene al mejor padre del mundo, Wow. del universo, y que no cambiaría nada del sufrimiento pasado, no cambiaría Wow, qué nada. lindo. Ese muchacho te diría, no me importa no haber tenido un padre, no me importa no haber tenido... Porque él sí tenía una madre, que dio la vida por él también, pero muchas veces, que esto incluso, Alex, te bendigo tu vida, Alex es el que está, es mi productor que está detrás de las cámaras. Amén. Dios bendiga a Alex. Él me dijo algo que ya me lo habían dicho. Muchas veces nosotros pensamos que dándole lo material a los niños, porque le di la tablet, porque le pago su escuela, porque le doy de comer, creemos que eso es dar amor. Y en realidad, no, el amor no tiene nada que ver con las cosas materiales. Por eso usted ahorita dijo que estamos pidiendo mal, o estamos dándole a nuestros hijos cosas malas que no deberíamos de darles. Interesante. Les damos una buena escuela, una buena educación, una buena tablet, un buen teléfono, un buen carro, aquí y allá. Pero ¿y qué pasa del amor? Lo estamos descuidando nuestra juventud. Esto me pasa a mí. Ahorita juntamente el varón que está detrás de cámaras me lo dijo. ¿Tú vas a dejar a tu hija a la escuela? Y yo le pregunté, ¿por qué me lo dices? Ya me lo habían dicho. Porque ese tiempo que tú te tomas para ir a dejar a tu hija a la escuela, ese tiempo tú lo tienes que aprovechar y ir hablando con ella, conocerla, dándole amor, comprendiéndola, pasando tiempo de calidad con tu hija. Wow. Y yo me quedé, wow, sinceramente. Interesante. Es muy interesante porque nosotros, como le digo, este niño tenía a su mamá, pero su mamá lo daba todo al parecer en comida, en aquí, en allá, pero aquel niño nunca tuvo, como decir, El cariño. el cariño o el amor o la guía de un padre. Wow. Sí, interesante. Entonces, mucho cuidado con lo que pensamos que le estamos haciendo un bien a nuestra juventud, a nuestros hijos, cuando en realidad lo que estamos haciendo es llevándolos a camino de perdición y haciéndolos que piensen este tipo de preguntas, ¿verdad? Hoy en día ese hombre que un día fue ese niño hambriento y falta de amor paterno, te diría que hoy tiene al mejor padre del mundo y del universo, y que no cambiaría nada del sufrimiento pasado, porque hoy en día, en realidad, él tiene a quien en realidad debería de tener en su corazón. Y también te diría que Dios sí te escucha y te lo diría con autoridad. Este varón, este hombre te lo diría con autoridad que Dios sí existe, te lo diría con seguridad y con convicción, porque hoy en día Dios le responde, lo guarda, lo cuida y siempre lo hizo. Dios siempre estuvo ahí con él. Lo que pasa que él era muy pequeño, muy necio, muy inmaduro para entender estas cosas en aquellos tiempos. Sí. Dios siempre lo amó, Dios siempre estuvo con él, aunque había veces que no comía por 2 días, de ahí venía alguien de la nada, tenés este plato de comida. Wow. Y él no lograba entender que era Dios quien se lo había mandado. Sí. Dios siempre lo cuidó, siempre lo amó. Hoy en día, él entiende y comprende que Dios siempre estuvo con él. Lo que pasa que nunca lo notó porque era muy necio, muy inmaduro. No podía entender ni comprender estas cosas, estaba muy pequeño él. ¿Cómo sé todas estas cosas, pastor? Sí, Leo, ¿cómo las sabes? Yo fui aquel niño. Wow. Yo fui aquel niño que no tenía dónde dormir. Yo fui aquel niño que no tenía que comer. Yo fui aquel niño que pensó que Dios no lo escuchaba. Yo fui aquel niño que decía que Dios no existía. Por eso sé estas cosas. Por eso yo decidí hacer estas preguntas, hacérselas a alguien, porque yo no sabría cómo responderlas, pero sí me las hice en su momento, en su tiempo, en mi época, en esos momentos feos. Yo me hice todas estas preguntas. Interesante.
Yo fui ese niño cansado, agotado, hambriento. Una temporada muy difícil, muy dura de mi vida. Horrible, pero muy necesaria para estar hoy en día aquí diciéndoles que Dios sí existe y sí te escucha. Wow. Muy necesaria. Yo creo que si yo hubiera tenido la familia cristiana, la familia perfecta, creo que yo hoy en día a saber dónde anduviera perdido, porque muchas veces lo tenemos todo, pero no lo sabemos apreciar. Así es. Entonces yo creo que todo esto, lo que a mí me pasó, fue necesario para hoy en día estar donde estoy, para hoy en día conocer a ese Dios que conozco, para hoy en día tener al Padre que nunca tuve. Yo hoy en día totalmente dependo y confío en Dios, porque no tengo nada más. Amén. No tengo nada más, me aferro a Él, porque ¿quién más? Amén. Yo antes del set le conté que el martes yo tenía que pagar una deuda y no tenía el dinero. Sí, ahí estaba. Eran Soy como testigo de eso. $1,200 que tenía que pagar. Y yo solo le dije a usted, Dios sabe que hoy tengo que pagar esa deuda, es la 1 de la tarde. Sí. No sé, eran $1,200, yo no sé cómo el Señor, yo se lo dije, no sé cómo el Señor lo va a hacer. Es mucho dinero, es mucha plata, no entiendo, no sé cómo va a ser. Pero yo sé que Él lo va a hacer. Se lo enseñé, le enseñé la foto antes de que esto comenzara, y 2 horas después de que yo le estaba diciendo esto, a mí me estaban haciendo un depósito no de $1,200, como de $1,700, Qué poderoso, $1,800. Aleluya. Pude pagar mi préstamo y el resto del dinero pues se lo entregué a otra persona para que hiciera un trabajo que tenía que hacer. Hoy en día tengo al mejor Padre del mundo, no dudo de Él. Pero sí hay muchas personas allá afuera que están dudando de Él, que piensan que Él no existe, que piensan que Él no los escucha. Yo fui ese niño hambriento, yo fui ese niño que no tenía un padre, pero hoy en día lo tengo todo. Aleluya. No se rindan, vayan donde Él. Y no lo hagan con quejas como ese niño lo hacía, porque ese niño nunca se acercó a Dios con amor o con ese corazón verdadero de en realidad conocerlo, sino que él solo iba a reclamarle, ¿por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no tengo un padre? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y aún así, que solo le iba a reclamar, aún así Dios se manifestaba y siempre le mandaba un plato de comida. Siempre ese niño encontraba un apartamento abandonado para poder meterse y dormir. Wow. Nunca ese niño durmió en una acera. Ese niño siempre encontró un apartamento abandonado donde meterse. Habían días que no comía, pero ese niño, el siguiente día, alguien de la nada, ¡tum! Wow. O un cupón, se encontraba un cupón de Burger King, de Pizza Hut, ¡tum! Y aquel cupón de la nada aparecía y ahí iba. Se podía comprar algo de comer. En Estados Unidos se utiliza bastante eso. Dios siempre busca las maneras de cómo suplir nuestras necesidades. Acérquense a Él, oren. Amén. Y pídanle Amén. lo que en realidad necesitas. Qué poderoso. No seas aquel paralítico Ajá. que anda pidiendo limosna. Pide tu milagro, pide tu sanidad, Amén, 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 amén. pide lo que en realidad importa, pide el Espíritu Santo en tu vida. Muchas gracias. Esto es Controversias Cristianas. Estamos en TikTok, Facebook y YouTube. Un saludo y un placer para mi productor Alex Sarmiento. Dios me le bendiga. Fue un placer tenerlo hoy, el día de hoy con Amén. nosotros. Dios me lo bendiga. Amén.